podemos definirla como la oposición que presentan los conductores al paso de la corriente eléctrica. Y vamos a darnos cuenta que esta resistencia está muy relacionada con el tipo de material con el que yo esté trabajando. Entonces, básicamente lo que tenemos, o lo que habíamos visto la semana pasada, es que cuando ya hablamos de electrodinámica, o sea, de cargas eléctricas en movimiento, tenemos a estas cargas en movimiento que como tal es la corriente eléctrica, y luego dentro de un circuito electrónico también podemos tener la presencia de la resistencia eléctrica, quien marca resistencia u oposición a ese flujo de cargas. ¿Y para qué me sirve una resistencia eléctrica? Pues hay que volver a mencionar que no todos los componentes electrónicos ni todos los dispositivos electrónicos con los que contamos funcionan con el mismo amperaje, o sea, funcionan con la misma intensidad de corriente eléctrica. Entonces las resistencias en el circuito lo que hacen es bajar esa intensidad, o sea, cuando mi intensidad pasa por esa resistencia, la intensidad de corriente baja. Y así evitamos que se nos echen a perder dispositivos o componentes electrónicos dentro de una tarjeta electrónica. Entonces, lo que hace pues es ponerle un freno a esa intensidad de la corriente que vendría o representa la oposición a la corriente eléctrica, a ese movimiento de las cargas. Y nos dice aquí que la unidad de medida es el ohm y se representa con la letra griega omega. Siempre que hablemos de resistencia eléctrica, su unidad de medida va a ser el ohm. Y les digo que está muy relacionado con el tipo de material que nosotros utilicemos, porque hay que recordar que hay materiales que son buenos conductores de electricidad y materiales que son malos conductores de electricidad. Si yo quiero que mis cargas viajen sin problema, pues escojo un buen conductor de electricidad. Y si quiero que esa intensidad de corriente no sea tan buena o que baje en ciertos puntos, pues utilizamos materiales que no sean buenos conductores de electricidad. Nada más por ahí recordar, buenos conductores de electricidad, los metales, los no metales, malos conductores de electricidad. Visualmente, ¿cómo podemos ver una resistencia en un circuito electrónico? Como la imagen que tengo por ahí. No sé si alguna vez hayan visto ustedes alguna tarjeta de algún dispositivo que se haya abierto. Y está llena de componentes y por ahí pueden encontrar de ese tipo que son resistencias. Eso quiere decir que ese pedacito del circuito lo que va a hacer con la corriente es bajarla. Y entonces tenemos la siguiente fórmula para calcular la resistencia. ¿Qué me dice? Que la resistencia es igual a la constante del material, que hay que recordar que cuando hablamos de constante es porque el valor no cambia. En este caso sí va a cambiar, pero de acuerdo al material con el que yo esté trabajando. Entonces, ahorita vamos a ver una tablita donde tengo varios materiales y que vamos a poder observar sus constantes del material. O sea, va a depender de qué tipo de conductor tengo yo para saber el valor de esa constante. No es lo mismo trabajar con cobre que trabajar con oro, que trabajar con hierro. Cada uno tiene su propia constante de resistividad. Eso lo vamos a multiplicar por la longitud que tenga mi conductor, que recordar, creo que la semana pasada yo ya había mencionado que la mayoría de nuestros conductores son cables. Entonces, cada cable tiene su propia longitud. Entonces, hay que tomar en cuenta la longitud y el área que va a tener dicho conductor. Entonces, es mi constante del material o la resistividad por la división de la longitud entre el área de mi conductor. Y de esa forma yo puedo calcular la resistencia. Entonces, antes de pasarnos a un problema donde apliquemos esta
vamos a ver, antes de ver el problema, vamos a abordar esta tablita donde vienen algunos tipos de materiales, con su constante de material. Entonces ustedes pueden observar que dependiendo del material que yo tenga, esa constante puede variar, pero que si yo tengo puros problemas donde siempre mi alambre es de cobre, su constante siempre va a ser de 1.70 por 10 a la menos 8. Que si yo estoy trabajando con grafito, su constante siempre va a ser 60 por 10 a la menos 8. Entonces, podríamos decir que entre más grande sea esta constante, mayor resistencia va a existir, porque si ustedes analizan la fórmula que tienen ahí anotada, lo que está haciendo esa constante es multiplicar, ¿cierto? Siempre que multiplicamos por un número muy grande, el resultado también va a ser muy grande. Entre sea más grande el número por el que multiplico, el resultado va a ser más grande. Entonces, entre más grande sea esta constante, mayor va a ser la resistencia. Y lo podemos observar, por ejemplo, el grafito, que no es pues no es metal. Su constante es mayor, ¿cierto? Por lo tanto, siempre que se trabaje con grafito, la resistencia va a ser mayor y tiene que ver por el tipo de material. Porque al ser un no metal, pues es un no buen conductor. Entonces lo que va a estar haciendo pues es sí frenar bastante esas cargas que van en movimiento. Entonces, vamos a hacer un problema, pero. Tenemos esto. ¿Qué longitud debe de tener un alambre de cobre de calibre 18 cuya área es de 1.02 por 10 a la menos 3 metros para que su resistencia eléctrica sea de 1 ohm? Entonces, en lo que ustedes copian, yo también lo copio, lo pego acá en el pizarrón para pasarnos al análisis y resolución de este problema. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con los datos que me da el problema.
Entonces vamos con los datos. Y bueno, vamos viendo qué datos me da el problema. Me dice que es de cobre, entonces, por lo tanto, ya aquí puedo ir anotando la constante del cobre, ¿cierto? Entonces vamos a poner la constante del material que se representa con la letra ρ, que la llegamos a utilizar en fluidos, pero para cada área de la física tiene su propia representación, ¿no? Aquí me representa la constante del material, que si mal no recuerdo es de 1.70 por 10 a la menos 8 ohms por, si se fijan ahí en su tablita, por ahí arribita, viene la unidad de medida que es ohms por metro. Hasta la primera columna, ahí, la segunda columna en el principio, ahí viene. Y esto, ¿de dónde salió este dato si no me lo está dando el problema? Aquí analizamos que el material con el que estoy trabajando es cobre y yo les pasé una tablita donde vienen las resistividades o la constante del material y para el cobre tiene este valor. ¿Qué otro dato me da? El área. ¿De cuánto es el área? Y ahí, fíjense, me faltó, se lo voy a anotar aquí, que son metros cuadrados, para que sea área. Este dato sí me lo da directo el problema. ¿Y qué más me da? La resistencia, que es de 1 ohm. ¿Y qué me pide que calculen? La longitud que va a tener mi conductor. Si hablamos de longitud, su unidad de medida va a ser metros. Necesito saber cuánto va a medir ese conductor, ese alambre que yo tengo de cobre, para que la resistencia que presente sea de 1 ohm. Vámonos con la fórmula. Y la única fórmula que tenemos con la cual hemos trabajado, o más bien se menciona la resistencia, es la siguiente, que me dice que la resistencia es igual a mi constante del material por la longitud sobre el área. Vamos subrayando qué datos tengo del problema. Tengo esta constante, ¿cierto? Tengo el área que tiene y tenemos la resistencia. Y justamente el dato que me falta es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, sí puedo utilizar esta fórmula, pero necesito despejar a la L. Acuérdense que siempre la variable que me soliciten tiene que estar sola, y yo ahí veo que no está solita, que tiene ahí otras variables que le están estorbando. Entonces, el área le está estorbando y esa área que está haciendo, dividiendo. ¿Cómo la paso para el otro lado de la ecuación? Entonces tengo resistencia por área. Y luego, esta constante está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Y ahora sí, la variable que a mí me interesa está completamente libre. Y del otro lado de la ecuación, yo conozco todos los valores numéricos de todas las variables. Eso quiere decir que ya puedo pasar a la sustitución. Y acuérdense, en la sustitución únicamente es cambiar las variables por su valor numérico. Donde tenemos L es igual a la resistencia que vale 1 ohm por el área que vale 1.0 a la menos 3 metros cuadrados entre la constante que es 1.70 por 10 a la menos 8 metros ohms por metro.
Y ahora sí, lo único que nos falta es meter las operaciones a nuestra calculadora, donde vamos a poner 1 por 1.02 por 10 a la menos 3, que obviamente me va a dar 1.02 por 10 a la menos 3. Ajá. Y ese 1.02 por 10 a la menos 3 lo dividimos entre 1.70 por 10 a la menos 8 y me da 60,000. Eso quiere decir que el alambre tiene que medir un total de 60,000 metros. Mande. Entonces, de resistencia hasta el momento le vamos a dejar aquí. Ya vimos un problema aplicando como tal la fórmula de la resistencia. Lo vamos a abordar más a detalle en la ley de Ohm. Ajá. Y me voy a regresar a la presentación. Para aquí el resultado va a estar mal porque le hice unas modificaciones al problema. Ahora sí, vámonos con la siguiente definición, que es voltaje. Ahora sí ya vamos a tener los tres conceptos que me relacionan a la ley de Ohm. Entonces, el voltaje básicamente se define como la diferencia de potencial que va a existir entre los dos extremos de mi conductor, y su unidad de medida es el voltio o los volts, que se representan con la V. Entonces ahora sí, con estos tres conceptos, que básicamente ahorita, no sé si sea la siguiente, es más que sea la siguiente diapositiva donde viene la imagen, vamos a ver qué función tienen estos tres, ¿no? O sea, ya vimos nosotros, es más, déjenme le cambio a la diapositiva para que lo observemos. Ahí está en una imagen donde puedo ver que lo que nosotros conocemos como intensidad de corriente es nuestro monito azul, que son esas cargas que van en movimiento a través de ¿quién? Pues de un conductor. Luego la resistencia, que fue el segundo concepto que nosotros vimos, es el que se encarga de poner oposición, ¿cierto? O sea que si tengo presente una resistencia va a presentar oposición, o sea, va a ir disminuyendo esa intensidad de corriente. Y luego tenemos el voltaje, el último elemento, que básicamente es quien va a ir a impulsar a esas cargas a que se muevan. Que vendría siendo nuestro monito verde, quien está empujando a esas cargas para que se muevan. Y nuestro monito rojo, que es la resistencia, pues está ahí haciendo el esfuerzo por presentar una oposición a ese movimiento que pueden llegar a tener las cargas. Y ahora sí tenemos en un enunciado la ley de Ohm, que básicamente ese enunciado que ustedes tienen es la representación escrita de nuestra fórmula, donde la fórmula me relaciona a estos tres conceptos que son básicos y necesarios sí o sí para un circuito electrónico. Obviamente, entre más complejo sea
el dispositivo, más complejo va a ser el circuito y más elementos va a necesitar. Pero un circuito básico necesita intensidad de corriente, voltaje y resistencia. Hay más elementos, más componentes electrónicos que tienen otras funciones, pero pues eso ya se vería más en detalle si alguno de ustedes decide estudiar alguna carrera que lleve por ahí como tal electricidad, ¿no? Entonces, ahí ya verían más conceptos que tienen más funciones dentro de un circuito. Uno muy básico, pues necesitamos intensidad, voltaje y resistencia. Entonces me dice que la intensidad de corriente eléctrica transportada por un conductor va a ser siempre directamente proporcional a la diferencia de potencial, o sea, al voltaje en sus terminales, e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica, que básicamente lo que me está describiendo es la fórmula que yo tengo. Que quien vaya a pagar, vaya a pasar de uno por uno, para que no se vayan a amontonar todos, por favor. Gracias. Entonces, lo que les mencionaba es que tal cual este enunciado me está describiendo como tal la fórmula que yo tengo ahí. Acuérdense, cuando decimos que algo es directamente proporcional, quiere decir que es igual. Por eso me queda que la intensidad es igual al voltaje. Y cuando decimos que es inversamente proporcional, la operación que se representa es la división. Entonces, por eso me queda que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Y ahora sí, podríamos decir que trabajar con la ley de Ohm es demasiado sencillo. ¿Por qué? Porque nada más tengo 3 variables. Solamente tengo 3 posibilidades de que me pregunten en el problema, que me pregunten por la intensidad, por el voltaje o por la resistencia. ¿Puede ser que se complique? No, más bien lo que sucedería en un problema de la ley de Ohm es que necesite ir a conocimientos previos. ¿Qué conocimientos previos ustedes tienen? Pues ya tienen por ahí una fórmula para calcular la intensidad de corriente, ¿cierto? Que es carga sobre tiempo. Y tienen otra fórmula para calcular la resistencia, que es la constante de mi material por la longitud sobre el área. Entonces, tener presentes esas 2 fórmulas. Y ahorita lo vamos a ver en un problema porque es importante tenerlas presentes. Y podemos decir que a partir de aquí, que vamos a ver la ley de Ohm, vamos a ver algunos problemas donde hay que aplicar la ley de Ohm. Luego vamos a seguir con la ley de Watt, que los temas se van relacionando. Entonces, aunque yo cambie a ley de Watt, debo de tener en cuenta que lo que acabo de ver es ley de Ohm y que dentro de ley de Watt puedo aplicar la ley de Ohm. Va a ir dependiendo del tipo de problema. Entonces, les traigo en esta otra diapositiva, si mal no recuerdo, en algún punto llegamos a ver una fórmula similar, pero con otras variables, donde tenemos 3 variables involucradas y que yo les decía que una forma sencilla para los despejes es representándolo con un triángulo. Entonces aquí yo tengo todas, para que esto quede bien claro, todas las fórmulas que tengo en esta diapositiva son ley de Ohm, no cambian. Lo que cambia es la variable que está despejada, pero todas son ley de Ohm. En todas tenemos las mismas variables, solamente que observen ahí en rojo, la variable que está despejada es distinta. Para la primera tengo al voltaje despejado, para la segunda tengo a la intensidad y para la tercera tengo a la resistencia. Entonces, aquí ya de forma bien sencilla, yo ya les estoy dando las 3 posibilidades para la ley de Ohm, para la fórmula de la ley de Ohm. ¿Cuál voy a utilizar? Pues va a depender del problema que me está pidiendo. Si me está pidiendo un voltaje, utilizo la primera. Si me está pidiendo la intensidad de corriente, voy a utilizar la segunda. Y si me pide el valor de la resistencia, utilizamos la tercera.
Entonces, vamos a pasarnos a problemas de la ley de Ohm. Entonces, vamos a empezar con uno bien sencillo. Entonces, vámonos con el primer ejercicio que dice, un foco de una linterna se conecta a una batería de 3 volts. Si fluye una corriente por él de 0.20 amperes, ¿cuál es el valor de la resistencia del filamento del foco? Entonces, podríamos decir que este que traigo aquí es el ejercicio más simple que me puede tocar de ley de Ohm. Entonces, aquí me voy a mover tantito para poderlo copiar y pegar en el pizarrón. Pero ahorita en el pizarrón lo... Entonces, vamos a iniciar como siempre con los datos que me da el problema. ¿Qué datos me está dando el problema? Voltios. ¿Y esos voltios qué son? Voltajes. Ajá. Esto también es bien importante para que ahí medio le practiquen. Hacer la relación de la magnitud con su unidad. O sea, si tengo voltios, yo saber qué es voltaje. Ajá. Porque sí puedo ver los 3 voltios, pero si yo no sé qué me representan esos 3 voltios, no voy a poder hacer mucho. Luego, lo siguiente que tenemos en amperes, ¿qué son? La corriente que representamos con la variable I por intensidad de corriente eléctrica, que es de 0.20 amperes. ¿Y qué me pide que calcule? La resistencia. La resistencia, que sé que se mide en ohms, que se representan con la letra omega. Vámonos con la fórmula. Tengo exactamente los 3 conceptos que me relacionan la ley de Ohm, ¿cierto? Entonces, sí o sí, necesito la ley de Ohm. Nada más necesito yo que me digan, de las 3 opciones que les puse en la diapositiva, ¿cuál tengo que utilizar? La tercera, que me dice que la resistencia es igual a
¿Intensidad? Ahí está. ¿Por qué decidimos la tercera? Porque para la tercera la variable que está despejada es la que me interesa, ¿cierto? Si yo llegara a utilizar la primera, la original que les di de la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Puedo utilizarla? Sí, pero la tendríamos que despejar. Entonces ya de forma bien directa, ya las tengo despejadas, entonces agarro la que ya sé que me va a funcionar sin tener que hacer despejes. Entonces me quedaría voltaje sobre intensidad y ya tengo estos dos valores, ¿cierto? Entonces ya podemos pasar directo a la sustitución. Y luego tenemos que la resistencia es igual a el voltaje, que ¿cuánto vale? 3 volts, entre la intensidad que vale 0.20 amperes. Ya nada más en su calculadora hay que dividir 3 entre 0.20. Y así ya nosotros obtenemos, ¿cuánto dio? 15. Entonces ya nuestro resultado es que nuestra resistencia es igual a 15 ohms. Y ya quedó. Entonces les decía que la ley de Ohm hasta este punto es muy sencilla, ¿cierto? O sea, no va a cambiar de que me den dos datos y me pidan el tercero. Puede ser resistencia, intensidad o voltaje, cualquiera de esos tres. Vamos a ver otro problemita de la ley de Ohm que se nos complica, pero van a ver que pues también es bastante sencillo. Entonces, se me hace que de una vez lo copio y lo pego en el pizarrón para ya no cambiarme. Entonces nos dice, por una lámpara fluyen 0.10 coulombs en 0.06 segundos y se conecta a una batería de 12 volts. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Entonces, igual como siempre, vamos a irnos con los datos. Entonces, vamos con los datos. ¿Qué datos me da? Los volts, que eso bien directo, podríamos decir que eso es el voltaje, ¿cierto? Entonces, váyanle poniendo ahí en lo que quiera agarrar el plumoncito aquí en mi computadora. La V de voltaje, creo que ya quiso. Entonces, vamos. La V volts. También hay por ahí una que espero que no haya como problema de identificar, que son los segundos. ¿Los segundos qué representan? ¿Qué mido con segundos? Tiempo. Entonces se me está dando un tiempo de
segundos. Entonces ponemos T es igual a... Aguanten un rato que... T es igual a 0.06 segundos. Y hay algo ahí que está representado con C, que son coulombs. ¿Qué miden en coulombs? Lo vimos la semana pasada. Estuvimos trabajando con coulombs. Por ahí en la ley de Coulomb, ustedes tienen algo que denominamos carga eléctrica. Esa carga eléctrica se mide en Coulomb, ¿cierto? Entonces, mi Q, que es carga, es con lo que represento carga, ¿cuánto va a valer? 0.10. Ajá, y que no se les olvide, esa Q es carga eléctrica. Entonces me está diciendo que están fluyendo 0.10 coulombs en 6 segundos. Ahora bien, ¿qué me pide que calcule? La resistencia. Entonces vamos a poner por ahí. Resistencia igual a signos de interrogación. Y se mide en ohms. Entonces, vámonos con la fórmula. Y puedo observar que este problema tal cual me está pidiendo lo mismo que el problema anterior, ¿cierto? O sea, el valor de la resistencia. Entonces tengo de fórmula que la resistencia es igual, me habían dicho que es voltaje sobre intensidad. Y analizando el problema me da directo el voltaje, pero no me da la intensidad, pero me estaba dando otros datos, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir así, hacerle como en mi cerebrito, como si estuviera buscando en mi biblioteca. ¿Qué sé yo sobre la intensidad? Ah, pues la maestra me dijo, la clase pasada, y lo retomo ahorita, que la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo. Y ustedes ahí si checan en sus apuntes van a encontrar esta fórmula. Y entonces puedo darme cuenta que si bien no me da la intensidad, me está dando el valor de la carga y me está dando el tiempo. Y que entonces yo puedo calcular la intensidad para meterla directamente a la fórmula de ley de Ohm. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es aplicar esta fórmula para obtener el valor de esa intensidad y poderlo introducir a la fórmula de ley de Ohm para entonces poder calcular el valor de la resistencia. ¿Complicado? No, solamente que hay que hacer memoria de conceptos previos. Entonces me voy con la sustitución y en este caso vamos a tener dos sustituciones. La primera para calcular la intensidad y la segunda, una vez conociendo el valor de la intensidad, para la ley de Ohm. Entonces vamos viendo intensidad es igual al valor de la carga, que la carga vale 0.10. Coulombs, entre el tiempo que vale 0.06. Entonces hay que hacer esa operación para obtener nuestro resultado de la intensidad. Entonces, 0.10 entre salud, 0.06 me va a dar 1.66. ¿Sí les dio por ahí el 1.66? Sí. Entonces, ay Dios. Vamos a anotar por aquí, pues yo creo que vamos a hacerlo directo en nuestros datos. Ahí en sus datos pongan que la I, ¿cuánto nos salió? De 1.66. Y aquí como que... O sea, ahorita lo anoto yo, nada más que no quiere cambiar de plumoncito el pizarrón, entonces hay que esperar. Ahora bien, ya con ese 1.66, ahora sí nosotros podemos calcular
el valor de nuestra resistencia que va a tener pues el circuito de nuestra lámpara. Entonces nos quedaría que la resistencia es igual a 12 voltios entre 1.66 de corriente. Eso es cierto. Pues déjenme aquí. Ya quiso reaccionar, lo voy anotando para que no nos vayamos perdiendo. Entonces, este nos salió de 1.66 amperes. Lo anoto por acá para ya contar con el valor de la intensidad. Y lo vamos a poner aquí en... No, no quiero hacer el cambio, entonces vámonos. Creo que ya lo he hecho. No. Vámonos ya directo a aplicar la siguiente fórmula, que es resistencia. Es igual, y me dijeron que son los 12 volts, el voltaje entre la intensidad, que es 1. amperes. Ya nada más dividimos 12 entre 1.66 y me da 7.2. 7.2 ohms. Quiere decir que la resistencia va a ser de 7.2 ohms. Entonces, ahora sí vendría siendo el peor de los casos en ley de Ohm. Este sería el peor de los casos en tipo de problema, donde no pueda aplicar directamente la ley de Ohm y que tenga que hacer primero o previo un cálculo para después poder meter la ley de Ohm. Entonces, y listo, terminamos el problema. Entonces, vámonos rápido con la ley de Watt. Entonces, cuando tenemos estos tres conceptos juntos, ese fue el pasado que nos salió 15 ohms y este nos salió los 7.2 ohms. Por aquí hay otro que se los voy a dejar a la hora que les pase la presentación por si quieren practicar. Y vámonos con la ley de Watt. ¿Qué vamos a trabajar con la ley de Watt? La potencia. No sé si han escuchado por ahí en la radio que dicen con 500 watts de potencia. Entonces la unidad de medida pues son los watts. Y se le conoce como ley de Watt por el personaje que propuso esta ley. Entonces, que si le puedo regresar rapidísimo para tomarle foto al problema pasado. Ahí está. Entonces, con la ley de Watt, nosotros lo que vamos a estar midiendo es potencia. Entonces, nosotros vamos a tener que, al tener estos tres conceptos trabajando mediante la ley de Ohm, van a estar generando una potencia. ¿Y qué es esa potencia? Pues por ahí en la diapositiva nos dice que es la energía por unidad de tiempo que una carga eléctrica gana o disipa cuando pasa por una batería o una resistencia respectivamente. Su unidad de medida es el watt. Entonces tenemos de dos, que básicamente es cuando mi carga eléctrica pasa por el voltaje y quedamos que ¿qué hace el voltaje? Impulsa esa carga, ¿cierto? La empuja ¿para qué? Entonces en ese caso, cuando mi carga eléctrica pasa por el voltaje, va a ganar energía, pero también está el caso en que mi carga eléctrica pase por una resistencia. ¿Y qué es lo que va a hacer esa carga eléctrica? Va a perder energía y eso es a lo que le conocemos como potencia, a esa posibilidad de que
de que mi carga gane energía o que pierda energía, dependiendo de por dónde esté pasando en el circuito. Si pasa por una batería o un generador de voltaje, cualquier generador de voltaje, o si pasa por una resistencia. Entonces, esa energía, que cada segundo que pasa en el circuito puede ganar mi carga eléctrica o que puede disipar, que disipar básicamente pues es perder, ¿no? Desprenderme de esa energía. Se le conoce como potencia. Entonces, tenemos que la ley de Watt me sirve para poder calcular la potencia que tiene mi circuito. Y tenemos ahí que mi potencia, que se mide en watts, que se representa con una W, es igual a la intensidad, que ya sabemos que es la intensidad, ¿cierto? Y que se mide en amperes, por el voltaje, que también ustedes ya saben que es el voltaje y que se mide en voltios. Eso me dice la ley de Watt, que la potencia siempre va a ser igual a la intensidad por el voltaje. Y luego también me puedo apoyar de la ley de Ohm para calcular a la potencia. Entonces podemos tener otras dos opciones para calcular la potencia, que me dice que la potencia es igual a mi voltaje al cuadrado entre la resistencia, o que mi potencia es igual a la intensidad de la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia. Todos estos conceptos que ustedes ya conocen, ¿cierto? De todos modos, por ahí ya les anoté qué significa la P, qué significa la V, la R y la I, con su unidad de medida respectivamente. Entonces, acuérdense, cuando tengo más de una fórmula para calcular una posible variable, fíjense cómo ahí ustedes tienen 3 fórmulas para calcular la potencia, ¿cierto? ¿De qué va a depender? Pues hay que recordar que depende de los datos que me dé el problema. Porque pueden ir variando los datos y no siempre voy a poder aplicar la misma fórmula. Va a depender de qué datos me da el problema. Por ejemplo, si el problema me da una intensidad y me da un voltaje, yo directamente aplicaría la ley de Watt, ¿cierto? Porque el problema me está dando la intensidad y el voltaje. Es la única que puedo utilizar. Ahora bien, si el problema me da voltaje y resistencia, utilizaría la segunda fórmula, ¿cierto? Pero si el problema me da la intensidad y la resistencia, utilizaría la tercera. Entonces depende de los datos que a mí me dé el problema. Entonces vamos a hacer un problemita que esté medio completo para ver la ley de Watt. Entonces, aquí les vuelvo a mencionar, yo se los había dicho con anterioridad, no se les olvide que ustedes siguen trabajando con conceptos de la ley de Ohm, ¿cierto? Está la intensidad, el voltaje, la resistencia, por lo tanto puede ser que en el problema pueda yo emplear la ley de Ohm. Entonces, y nos vamos a dar cuenta que aquí podemos seguir varios caminitos. ¿Importa cuál caminito siga yo? No. Acuérdense que cada cabeza es un mundo y cada uno de ustedes va a analizar el problema de distinta forma. Se van a dar cuenta que va a llegar un punto en el que puedan llegar a utilizar 2 fórmulas. Y entonces, ¿cuál decidan ustedes es correcto? En las 2 fórmulas les tiene que dar el mismo resultado. Y ahorita lo vamos a ver con un problema. Entonces, vamos a ver el primer problema para la ley de Watt. Este está bueno. Dice, una licuadora de 350 watts se conecta a un generador de 100 volts. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por ella? Inciso B, ¿cuál es el valor de la resistencia de la licuadora? Me voy a mover tantito para copiarlo y pegarlo en el
Entonces, como siempre, lo primero es trabajar con los datos. Ajá, ¿qué información me está dando el problema? Sí, sí te da, sí me está dando voltaje, me está dando un voltaje. Entonces, nuestro generador de voltaje en esta ocasión nos está dando 100 volts. ¿Y qué más me da? La potencia. La potencia, ¿de cuánto? 350. De 350 volts. Entonces, tenemos una potencia de 350 watts. Entonces, si bien el problema no me va a pedir potencia, porque la potencia ya me la da el problema, el saber que puedo utilizar la ley de Watt para calcular lo que me pida. ¿Por qué? Porque ya tengo la potencia. Entonces, vamos viendo. ¿Qué me pide el inciso A que calcule? La intensidad de corriente. Ajá. ¿Y el inciso B? La resistencia. La resistencia. Ahí está. Entonces, para eso, que no se les olvide tener presente por ahí su ley de Ohm y las 3 fórmulas de la potencia. Ajá. Entonces, vámonos primero con el inciso A. El inciso A me pide que calcule una intensidad. Y para esa intensidad únicamente ustedes cuentan con un voltaje y una potencia. Son los únicos 2 datos con los que ustedes cuentan para poder calcular la intensidad. Chequen ahí sus fórmulas. ¿Y qué fórmula tiene voltaje, potencia e intensidad? Voltaje, intensidad por resistencia. Pero no tengo el valor de la resistencia. No puedo utilizar esa fórmula. Que, fíjense, para el inciso aquí lo voy a ir anotando. La que me dijo la compañera es que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y esto viene de la ley de Ohm. ¿Puedo utilizarla? No. ¿Por qué? Porque no tengo todavía el valor de la resistencia. No necesariamente tiene que estar despejada la fórmula. Fíjense. Me voy a regresar un poquito a la presentación y a las fórmulas de la ley de Watt. Fíjense cómo en la segunda fórmula ustedes tienen potencia, voltaje, Resistencia. la resistencia no está despejada, pero ustedes pueden despejarla y cuentan con el valor de la potencia y con el valor del voltaje. Entonces vámonos con esa fórmula. Ajá. Fíjense. No. Sí, es la única que podemos utilizar. Sí. No, ¿por qué? Porque yo me estoy confundiendo. ¿Qué me pide el inciso A? La intensidad. Y yo ando pensando en la resistencia. Entonces es la fórmula 1, donde tengo potencia, voltaje e intensidad. Entonces la copiamos, que sería potencia es igual a intensidad por voltaje. Ajá. Entonces, para no revolvernos, voy a borrar esta opción de la ley de Ohm, que ya vimos que no nos puede funcionar. Entonces, la borramos y ahora sí copio la que me funcione, que tal cual es la ley de Watt, que me dice la ley de Watt que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, donde el problema ya me da el voltaje y también me da y tiene además la variable que a mí me interesa conocer, que es la intensidad de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué me hace falta hacer en esa fórmula? Despejar. ¿A quién voy a despejar? A la I. ¿Y quién le está estorbando a la I? La V de voltaje. ¿Qué está haciendo esa V? ¿Cómo la paso para el otro lado de la ecuación? Dividiendo. Entonces me queda que potencia sobre voltaje es igual a la intensidad. ¿Sí o no? Y entonces ya puedo hacer la sustitución para el inciso A. Apenas vamos en el A. Para el inciso A. Entonces vamos a pasarnos a la sustitución del inciso A.
donde vamos a tener que la intensidad es igual a la potencia, que ¿cuánto es la potencia? Watts entre el voltaje que son 100 volts. Dividimos 350 entre 100, 3.5. ¿Sí les dio por ahí el 3.5? Y tenemos que la intensidad se mide en amperes. Entonces, fíjense cómo este inciso A ya no lo tengo con signos de interrogación, ya ahora sí lo tenemos como 3.5 amperes. Ajá. Y yo ya puedo trabajar con este dato. Ya terminé el inciso A, me paso al inciso B. Ahora sí, para el inciso B, ¿qué me pide que calcule la resistencia? O sea, aquí en la resistencia vamos a tener tres opciones. La ley de Ohm, ¿qué me dice la ley de Ohm? ¿Tengo el voltaje y tengo la intensidad? Sí, sí tengo esta V y también acabo yo de calcular este dato que ahora me sirve. Ajá. Y esta es la ley de Ohm, ¿cierto? Me voy ahora a la parte de potencia. Y para potencia tengo dos fórmulas que me sirven, que es que la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y también tengo el valor de quién, del voltaje y de la, no, aquí de la potencia, y me queda la resistencia, ¿cierto? Y aparte tienen otra fórmula ahí en la ley de la potencia, por eso les digo, pueden seguir varios caminos, va a depender del análisis que haga cada uno de ustedes, donde tenemos que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la, y ustedes ya tienen el valor de la intensidad y de la potencia. En estas dos lo que tendríamos que hacer es despeje, ¿cierto? Yo tendría que despejar a la resistencia. Y la ley de Ohm ya está para aplicarse directo. Entonces, ahí podemos utilizar tres fórmulas. Voy a despejar a la, pues vamos haciendo, no, por tiempo vamos haciendo la 1 y la tercera, ¿sale? Donde, ¿quién le estorba la resistencia? Y esa intensidad está multiplicando, ¿la pasamos? Entonces me va a quedar que la resistencia es igual a la potencia entre la intensidad al cuadrado. Pudiéramos hacer también con la segunda, pero por cuestiones de tiempo me voy a ir nada más a hacer esas dos sustituciones para que se den cuenta que el resultado es el mismo. Que ahora sí que va a depender del análisis que hagan cada uno de ustedes, pero el resultado va a ser el mismo. Da igual cuál de las tres fórmulas ustedes decidieron utilizar mediante su análisis. Entonces, este es el inciso A, vámonos con el inciso B. Y primero voy a aplicar la primera fórmula. La de resistencia es igual al voltaje, que son 100 volts entre la intensidad, que es 3.5 amperes. Ahí les voy a poner un asterisco en el verde para que sepan que esa fórmula fue la que apliqué en el primer caso. Y mi segunda sustitución va a ser esta que tenemos por acá abajo. Que sería que la resistencia es igual a la potencia. ¿Que cuánto vale la potencia? 350. Entre la intensidad, que es 3.5 amperes al cuadrado. Y vamos haciendo las operaciones para ambos casos, para ver si nos da el mismo resultado. Entonces, en el primero tenemos 100 entre 3.5 y me da 28.57. En la primera sustitución que nosotros hicimos. Aquí nos queda igual a 28.57. Y nos quedan ohms. ¿Sale, vale? Ahora bien, vamos a hacer el segundo. Son 350 entre 3.5 y lo elevamos al cuadrado. Que por ahí busquen su teclita, si no hay que multiplicar 3.5 por 3.5 y me da 28.57.
57. ¿Me dio el mismo resultado? Entonces, no importa el camino que ustedes decidan tomar, obviamente la fórmula que apliquen tiene que ser correcta, ¿no? Y con el despeje correcto. Pero cualquiera de los dos análisis, que nosotros ahorita decidimos hacer, que teníamos un posible tercero, pero por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, fíjense cómo cuando trabajamos con potencia, también podemos recurrir a la ley de Ohm, que fue en este caso en el inciso B. Y en estos 15 minutillos que nos quedan, vamos a ver el efecto Joule. Entonces, aquí tenemos 3.5 y 28.57 nuestros resultados. Les digo que por acá van a tener más problemas para que se entretengan. Y luego tenemos el efecto Joule, que ya dijimos que en un circuito se genera potencia y que esa potencia es tal cual energía, ¿no? Entonces, para el efecto Joule tenemos que, ahora sí es la cantidad de energía que nosotros vamos a, o que el circuito está disipando o generando. Entonces, la pregunta es, ¿a poco mis dispositivos son capaces de disipar energía calorífica? No sé si les ha pasado que hay veces que ya llevamos 3 horas en el TikTok y el teléfono está hirviendo. Esa es la energía, ese es el efecto Joule. Esa es energía que se disipa en un componente electrónico que viene pues del circuito que tiene mi dispositivo electrónico. Entonces, básicamente el efecto Joule nos dice que vamos a estar calculando esa cantidad de energía calorífica que se produce pues en un circuito. Ahí nos dice pues ya que es producida por una corriente eléctrica a través de un resistor, es directamente proporcional al cuadrado. Me está dando la fórmula que tengo ahí abajo, ¿no? Que mi energía calorífica, que representamos con Q mayúscula, no me lo vayan a poner con Q minúscula, porque la Q minúscula, ¿para qué lo utilizamos? Para la carga, para la carga eléctrica. Entonces aquí Q mayúscula es mi energía calorífica, que la energía se mide en joules, por el personaje quien descubrió el efecto Joule, y se representa con la letra J. Es igual a mi intensidad de la corriente eléctrica, que ya hemos trabajado con ella, que se mide en amperes, por la resistencia que se mide en ohms, que también ya hemos trabajado, por el tiempo que es segundos. Entonces, nuevamente aquí tenemos conceptos que ya hemos utilizado. Entonces vamos viendo un problema para que nos familiaricemos. Este también está bueno. Está medio largo, pero espero que en los 10 minutos que nos quedan alcancemos a terminar. Entonces, el problema nos dice que tenemos un encendedor de cigarros de un automóvil.
Entonces, no sé si, no todos los carros traen, pero varios traen ese que le picamos al botoncito, se calienta, lo retiramos y podemos prender nuestro cigarro. Ajá. Que nos dice que es un resistor. Al ser activado, se conecta a una batería de 12 volts. O sea que cuando yo lo activo, cuando yo presiono el botoncito, el voltaje que va a estar pasando por ese encendedor va a ser de 12 volts. Si dicho encendedor disipa 300 watts de potencia, inciso A, determina la resistencia del encendedor, inciso B, calcula la corriente que circula por dicho encendedor, inciso C, determina cuánta energía disipa el encendedor en 20 segundos. Entonces, fíjense que este problema viene muy completo porque ahorita se van a dar cuenta que vamos a trabajar con ley de Watt, ley de Ohm y efecto Joule. Lo que les decía es que estos tres temas están relacionados. ¿Por qué se relacionan? Porque en ambos test trabajamos con mismas variables, ¿cierto? Que es intensidad, voltaje, resistencia. Entonces me voy a mover tantito para copiarlo, pegarlo en el pizarrón y empezar con la resolución para que nos dé el tiempo. Entonces, como siempre, empezamos con los datos que me da el problema. ¿Alguien no sé qué iba a pasar a firmar exámenes? Entonces, vamos viendo. ¿Qué datos me da el problema? Voltios, que es voltaje. Ajá, me da un total de 12 volts. Ajá. Los watts, ¿qué me representan esos watts? Potencia. Y creo que es todo lo que me da, ¿no? El tiempo, que el tiempo, pues vamos a darnos cuenta que lo vamos a ocupar para... Ay, no, son 36. Para el inciso C, pero pues de una vez vamos anotando aquí el tiempo. ¿Y el tiempo de cuánto es? 20 segundos. Ahí está, esos son los únicos 3 datos que me da mi problema. Y aquí se los estoy subrayando para que puedan identificarlos ustedes que sí vienen ahí en el problema, no me los estoy inventando. Vámonos ahora sí, inciso A, ¿qué me pide que calcule? La resistencia. Entonces, para el inciso A tenemos que calcular el valor de la resistencia. Ajá. Inciso B. La corriente. Entonces, por acá vamos a poner. Ay, no les comparto, espérenme, no les estoy compartiendo el pizarrón acá a sus compañeros. Ya quedó. Entonces, creemos que el inciso B me pide la intensidad de corriente y el inciso C, la energía, que creamos que la energía se representa con la Q mayúscula. Ay, y se mide en joules. Ajá. Bueno, vamos viendo qué podemos hacer. Para el inciso A tengo que calcular la resistencia. Y para esa resistencia únicamente cuento con voltaje y potencia. Ajá. Entonces, de todas las fórmulas que tenemos ahí, que acuérdense que aquí hay que tomar en cuenta que con el efecto Joule no voy a poder hacer mucho, que tengo que irme a conocimiento previo. Entonces me voy a la ley de Watt, de Ohm. Bueno, vamos primero con la ley de Ohm, que me dice que la resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. ¿Tengo la intensidad? No, entonces no me sirve. Vámonos a la ley de Watt. Ajá. Para la ley de Watt tenemos ahí varias fórmulas. Ajá. Necesito una que me relacione voltaje, potencia. Bueno, aquí ya me la están dando despejada, pero espérenme, no me quiere salir mi... Que me dicen que resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre...
No, sobre potencia, ¿no? Resistencia. Ah, o sea, me están diciendo, ok, es potencia, ajá. Sobre voltaje. Ah, pero no sé por qué no me salen aquí todas mis opciones. Entonces aquí es potencia. Ajá. Es que no me salen, no sé qué pasó, pero no me salen todas mis herramientas aquí para poder borrar. Ya salieron, ya aparecieron, es que no cunda el pánico. Aquí vamos a tener potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre. Hay que despejar a quién. Entonces, esa resistencia está dividiendo, ¿la paso? Entonces me queda resistencia por potencia es igual al voltaje al. ¿Quién le estorba la resistencia? Y esa potencia está multiplicando, ¿la vamos a pasar? Entonces me queda que la resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Y entonces nosotros tenemos el valor del voltaje y el valor de la. Y entonces ya puedo calcular el valor de la resistencia. Vámonos aquí a la primera sustitución. Donde tenemos que mi resistencia, vamos a ponerle aquí inciso A, es igual al voltaje al cuadrado, que son 12 volts elevados al cuadrado, entre la potencia, que son 36 watts. Ajá. Entonces, vamos aquí a hacer la operación 12 al cuadrado, que sería 12 por 12. Y me da 144. Ese 144 lo dividimos entre 36 y me da a 4 ohms. Entonces, este que tenemos por acá, el inciso A, ya quitamos los signos de interrogación y vale 4. ¿Qué salió de aplicar esta primera fórmula? Ajá. Que ustedes solitos deducieron que era la que me servía para calcular la resistencia. Vámonos con, y fíjense cómo ahora contamos con un dato extra. Para el inciso B, que el inciso B me pregunta por la intensidad. Les pregunto, de todas las fórmulas que tienen por ahí, ¿cuál me sirve para la intensidad? Voltaje sobre resistencia. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Si por ahí ustedes tienen otra fórmula que decidieron utilizar, también es correcto, porque quedamos que podemos tener varios caminos. La más sencilla es la ley de Ohm, porque yo ya tengo el voltaje y tengo la resistencia, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la sustitución para el inciso B, donde vamos a tener que la intensidad de corriente es igual al voltaje. ¿Cuántos volts tenemos? 36. Volts. 12. Entonces vamos a tener 12 entre la resistencia, que ¿cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto nos salió? A 4 ohms. ¿Y cuánto es 12 entre 4? 3 amperes. Entonces yo ya cuento con este valor que tenía en incógnita, ahora vale 3 amperes. Vámonos con el inciso C. El inciso C me pregunta por la energía, ¿cierto? Ahora sí, para energía ustedes únicamente tienen una fórmula, que es la del efecto Joule. Entonces, sí o sí tenemos que aplicar la fórmula del efecto Joule. Y vámonos rápido porque ya nos dieron las 10:30. Para el inciso C, vamos a tener que Q es igual a ¿qué? Energía calorífica, pero la fórmula, ¿cómo me dice que es? Por resistencia por tiempo. Y fíjense cómo sí o sí yo tenía que hacer, primeramente, el inciso A y el inciso B para entonces poder calcular al calor, ¿cierto? Porque me está pidiendo una intensidad y me está pidiendo una resistencia que gracias al inciso A y al inciso B yo ya calculé. Entonces, aquí yo ya directamente hago la sustitución porque ya tengo todos los datos.
Vamos a tener el calor es igual a la intensidad de que me salió de 3 amperes al cuadrado por 4 ohms por 20 segundos. Elevamos 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 por 4, 36, ahora sí, 36 por 20, 720 joules. Entonces este también ya deja de ser incógnita. Entonces este problema sería pues el peor de los casos, ¿no? Donde yo tengo que calcular varias cosas para poder calcular el calor. Lo más sencillo pues es que el problema ya me dé la intensidad, la resistencia y el tiempo y que directamente yo aplique únicamente la fórmula. Y con esto terminamos la materia. Yo creo que entre semana, que ahorita que no se me olvida poner mi alarma, que le voy a mandar a todos los grupos la presentación, se lo mando a su compañera. Por si alguien no está en el grupo, le pase su número, para que los meta ahí al grupo de WhatsApp, para que les pase la presentación de la parte de electricidad, que la de fluidos, en teoría ya la pasé y ya la deben de tener. Para que tengan la parte de electricidad, viene toda la teoría que vimos, todos los problemas que hicimos y vienen problemas que por cuestiones de tiempo con ustedes no alcanzo a hacer, pero que ustedes pueden hacer por su cuenta. Si los hacen por su cuenta y quieren decir, híjole, no sé si estoy bien o estoy mal, igual ya creo que todos tienen mi correo. Entonces aquí lo estoy anotando en el chat para mandárselo a sus compañeros y por si ustedes no lo tienen. Si lo llegan a hacer y quieren saber si andamos bien o andamos mal, ahí está mi correo, jimenacastillogles@gmail.com. Ahí me lo mandan y a lo mejor la respuesta no es inmediata, pero en cuanto yo abra mi correo y me dé cuenta que ahí están sus ejercicios, les doy una revisada y les doy retroalimentación, de dónde hubo el error. Acuérdense que la clave está en practicar e irme dando cuenta dónde estoy cometiendo los errores para corregirlos y que en el examen ya estén corregidos esos errores y ya no cometerlos en el examen. Ya los cometí en la práctica, ya los corregí en la práctica y en el examen ya no me tienen que pasar, ¿sale? Sí. Entonces, por aquí pasaron un número que le tomo foto y ahorita se lo paso yo a la compañera por WhatsApp. Que de igual forma voy a ver. Les digo, voy a ver porque ya les he pedido de favor y no me ayudan, que se lo suban a la plataforma, igual, pero no se lo suben, yo ya sé que no se lo suben. Entonces, igual se lo paso por WhatsApp y ahí se lo pasan entre ustedes si me hacen favor. Y pues sería todo. Que les vaya bien. Gracias.